queridos hermanos sacerdotes, amadísimos hermanos y hermanas, todos los que están aquí en el templo, como también todos los que están en distintos lugares siguiendo la celebración, unidos a nosotros a través de los medios de comunicación social. Ante todo quiero expresar una palabra de felicitación muy sincera a esta querida parroquia, a todos los feligreses y también a los sacerdotes aquí presentes. Nos congratulamos todos en esta gran fiesta de Santa Elena. Felicitarles por su devoción a Santa Elena, por su amor a la Santa y por tenerle como patrona. Es oportuno hacer algunas consideraciones sobre Santa Elena. Estamos de frente a una persona de los primeros tiempos del cristianismo, a finales del siglo III, el año 270, nace Santa Elena en una región, un lugar donde ahora es Turquía, pero que en aquel tiempo era parte del Imperio Romano. Nace en un ambiente pagano, por supuesto, en ese momento. Su papá es un hotelero y ella, de joven, era una señorita muy hermosa, muy bella. Llegó a ese lugar un general del ejército de Roma, muy importante, y se enamoró de ella y se casó con ella. Y tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Constantino. Aquel general se llamaba Constancio Cloro. Y como era un hombre de muchas cualidades en el ejército, el emperador lo promovió a tal punto de proponerle de ser el más estrecho colaborador suyo, estar a su lado. Estamos hablando del emperador de Roma, Maximiano o Maximiliano. Y esta oferta se la hizo solo con una condición. Le pedía que dejara a su esposa y que se casara con la hija de él, la hija del emperador. Y Constancio, que es un pagano, ya dijimos, y ambicioso, con tal de conseguir esa dignidad de ser el segundo al mando en el imperio, abandonó a su esposa Elena y se casó con la hija del emperador. Entonces ella, Santa Elena, quedó relegada, abandonada y sola por 14 años, sufriendo esta situación. Pero esto seguramente le llevó a construir un carácter fuerte y abrazar el cristianismo más tarde. Sucedió que el emperador Maximiano o Maximiliano
muere, y queda Constancio en su lugar, y más tarde, al morir van a proclamar como emperador al hijo de Constancio, Constantino, que es también hijo de Santa Elena. Estará al frente del imperio, pero de Constantinopla, y en algún momento va a luchar con Constantino por unificar el imperio, y hay una batalla famosa en un puente de Roma donde él unifica el imperio, gana Roma. Pero era difícil esa hazaña. Antes de enfrentar al enemigo, digamos, tuvo un sueño. En el sueño vio a nuestro Señor Jesús que demostraba la cruz y que le decía: con la cruz vencerás. Y entonces mandó que sus soldados trazaran la cruz en sus escudos, y con esta fe en Cristo conquistaron Roma, unificaron el imperio. Y ahora tenemos al gran emperador Constantino, cristiano, y va a decretar que los cristianos tengan toda libertad, no sean más perseguidos. Y se concluyen 3 siglos de persecución de la Iglesia. Constantino va a libertar a la Iglesia. Y su madre, después de él, también será cristiana, Santa Elena. Fue en el año 313, estamos a principios del siglo IV, cuando decretó el emperador Constantino la libertad de los cristianos. En adelante no serán perseguidos en el imperio. Y este es un hito muy grande para nuestra historia del cristianismo, por supuesto. Y Santa Elena, ya dije, se convirtió también al cristianismo. Y lo que había sufrido, sin duda, le ayudó a comprender el misterio del cristianismo, el misterio de la cruz, lo que Cristo sufrió para salvarnos, etc. Y Constantino naturalmente amaba mucho a su madre y le dio el título de emperatriz. Por eso ella es emperatriz, por ser la madre del emperador. Y además le permitió Constantino todas las facultades para que ella cumpliera un deseo. Santa Elena quería recuperar la cruz de nuestro Señor Jesús. Y entonces, con un equipo de colaboradores a su servicio, viaja a Jerusalén y hace excavaciones en el Calvario, donde murió nuestro Señor Jesús, y descubre 3 cruces. Había que seleccionar de esas 3 cruces cuál sería la de Cristo. La acompaña el obispo de Jerusalén, San Macario, y
Y para descubrir la verdadera cruz de Cristo, dice la tradición que una persona que estaba enferma, una señora, la acercaron a una cruz y en vez de curarse se puso más grave. Le acercaron a la segunda y quedó igual. Y luego le acercaron a la tercera y se curó inmediatamente. Entonces descubrieron que esta era la verdadera cruz. Y Santa Elena hizo 3 partes de esa cruz. Una para Jerusalén, otra parte para Constantinopla, donde estaba su hijo, Constantino, y la otra parte para Roma. Y el emperador le había dado los fondos suficientes para hacer obras y construyó 3 templos en Tierra Santa. Uno en Belén, donde Jesús nació, otro en el Monte Tabor y otro en el Calvario. Y como estamos en tiempos antiguos, no es que tengamos muchos detalles de la vida de Santa Elena, pero hay autores famosos, historiadores, entre ellos San Ambrosio, que escribe de la vida de Santa Elena. Dice que su modo de ser, dice San Ambrosio, era de mucha humildad. Una persona que tenía tantos privilegios, tantos honores, siendo la madre del emperador. Sin embargo, vestía de forma sencilla y convivía con las demás personas humildes, y que el dinero que el emperador le daba lo ocupaba en ayudar a los pobres, haciendo obras de caridad, de modo tal que llevó una vida de mucha santidad. Cada santo tiene su carisma, su forma de ser, pero además cumple con una misión que el Señor le encomienda. La misión de Santa Elena es sumamente grande, porque por ella tenemos la Santa Cruz. Y hay todo ese culto a la cruz, a la Santa Cruz. En Roma se va a construir un templo dedicado a la Santa Cruz, que está muy cerca de San Juan de Letrán, donde se conserva esa parte de la cruz que trajo Santa Elena. Y cada vez más nos ayuda esta actitud de Santa Elena a crecer en el amor de la Santa Cruz, valorar la cruz de Cristo. Y también nos debe llevar a reflexionar sobre la verdadera cruz de Cristo. Cuando vino la fe a estos países, a nuestro continente, hace 500 años, algunos lugares los bautizaron los españoles con ese nombre, Vera Cruz, que significa la verdadera cruz, de latín, vera, verdadera cruz. ¿Cuál es la verdadera cruz? Deberíamos preguntarnos en nuestra vida. Ante todo, hay que decir que debemos llegarnos a la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo es nuestra luz,
porque en ella el Señor nos ha salvado. La gran obra del Señor es la salvación, y la salvación la llevó a cabo mediante su cruz, mediante la cruz. San Juan, en su Evangelio, nos deja ver que desde la cruz Cristo reina, Cristo vence, Cristo es glorificado, que esa es su hora, porque con su sacrificio en la cruz obtiene la salvación, el valor de la cruz. La Iglesia ha dedicado un día, además de celebrar la fiesta de Santa Elena, ha dedicado un día para celebrar la Santa Cruz, el descubrimiento de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre en Europa y en casi todos los países. Nosotros aquí lo hacemos el 3 de mayo, en los países de América Latina. Pero el misterio es el mismo, es el descubrimiento de la Santa Cruz. Entonces, esto debe llevarnos a descubrir la Santa Cruz en nuestra vida, a darle todo el significado que tiene en clave de salvación. El día Viernes Santo es un día tan grande, tan solemne, en el que celebramos nuestra salvación, la muerte de Cristo, que no tenemos la Santa Misa porque Cristo muere ese día. Es el único día del año en el que no hay la Santa Misa. Pero hay los santos oficios del Viernes Santo, que generalmente los celebramos a las 3 de la tarde, que son más solemnes que las misas que hacemos durante el año, y sumamente significativos todos los actos que hacemos en los santos oficios. Yo quiero traer a memoria uno solo: la adoración a la Santa Cruz. El ministro viene desde la puerta del templo, levantando la cruz cubierta con un velo, pero nos invita a adorarla, a descubrirla, a ir a la cruz. Y entonces nos va a decir: este es el árbol de la cruz donde ha estado clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle, contestamos todos. Y entonces viene caminando hacia nosotros, y a medio templo le descubre otra parte y hace la misma invitación: miren el árbol de la cruz donde ha estado clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarle. Y luego llega hasta aquí al altar y ya nos presenta la cruz descubierta, y a Cristo mismo en la cruz, crucificado, y nos dice: este es el misterio, miren el árbol de la cruz donde está clavada la salvación del mundo, vengan a adorarlo. Y entonces pasamos todos y hacemos un acto de adoración. Adoración a la Santa Cruz sí es una manera de decirlo, pero en realidad estamos adorando a Cristo Jesús, que ha dado su vida en la cruz. La cruz es el medio de la salvación. Por medio de ella Cristo nos ha salvado. La cruz significa la sangre de Cristo. La cruz significa la muerte de Cristo. La cruz significa la victoria de Cristo. La cruz significa la salvación de Cristo. En algunos países, Nicaragua, por ejemplo,
hay una gran devoción a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y suelen haber capillas en las parroquias dedicadas a la sangre de Cristo, porque las personas llegan a adorar la sangre de Cristo. Y este servidor, inocentemente, o mejor, ignorantemente, me preguntaba, ¿y cómo será esa capilla de la sangre de Cristo? ¿Qué habrá? ¿Cómo la representa? Porque es la sangre de Cristo. Y entonces fui a la Catedral de Managua y busqué la capilla de la sangre de Cristo. Y entonces me dijeron, esta es, y pasé. Y estaba la cruz de Cristo. Esa es la sangre de Cristo, la cruz bendita, que nos salva porque tiene la sangre preciosa del Señor. San Pedro ha dicho que el Señor no nos ha comprado con un precio efímero como es el oro y la plata, sino a un precio altísimo de su propia sangre. Eso es. Entonces la cruz significa todo eso. Y Santa Elena es el instrumento que Dios ocupó a principios de la iglesia. Estamos, ya dije, a principios del siglo IV, para que tengamos un camino de salvación claro, expedito, iluminado, que es la cruz. El Señor nos lo dijo ya a lo largo de su Evangelio. El pasaje que se nos acaba de leer del capítulo 9 de San Lucas no puede ser más claro. Dice el Señor a la multitud, ya no se dirige solo a sus apóstoles, se dirige a todos, ¿no? Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Esta es la gran paradoja del Evangelio. Que si nosotros queremos ser felices, y entonces para ser felices, ¿qué es lo que tenemos que tener? Dinero, porque el dinero nos da la felicidad. Hombre, si es que el que tiene dinero lo tiene todo, puede. ¿Qué no compra el dinero? Compra todo, y no quiero perder el tiempo explicándoles a ustedes eso porque es de sobra conocido. Sí, pero compra solo cosas que no valen, que no tienen valor salvífico, que son efímeras. Como ya dijo el apóstol, que el oro y la plata tienen un valor efímero. Eso no vale para la salvación. Y lo que vale de verdad son los bienes eternos, que están por encima del precio, que no se pueden comprar. Es la caridad, es la justicia, es el bien, es el sacrificio, es hacer el bien sin esperar recompensa. Es el Evangelio de Cristo puesto en práctica. Es el amor ante todo al Señor, que nos ha amado tanto y que le correspondamos a Él. Ese es el tesoro, que de veras vale, que tiene valor para la eternidad, no las cosas materiales. Pero estamos ilusionados, alucinados, podríamos decir, con tantas cosas. Mire usted, con tantos descubrimientos, ahora con la tecnología, que da gusto ver lo que puede hacer la computadora, el celular. Mire, la inteligencia artificial, qué descubrimiento. Y falta todavía, este es el inicio, sí, pero al fin y al cabo, ¿a dónde nos lleva eso? Si se hace buen uso, son instrumentos que pueden ayudar, como no, y de hecho ayudan, pero no resuelven.
el Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿De qué le sirve? Diríamos que esta máxima del Evangelio está exagerada. No, no está exagerada, es justa. Es una enseñanza valiosísima que deberíamos tenerla muy en cuenta, porque se repite continuamente. Aquella persona que ha hecho un gran esfuerzo, que ha luchado de la manera más, como dijéramos, más heroica, si usted quiere, trabajando sin descanso por acumular dinero bien habido. Y cuando tiene tal vez 30, 40 años, el médico le dice: tienes una enfermedad incurable. Y ya es exitoso, ya tiene millones en su cuenta, en sus empresas. Sí, pero ¿de qué le sirve? ¿Y estará dispuesto a dar esos millones en las empresas, todo lo que tiene, por curarse? Por supuesto que sí. Si hubiera un médico que se lo pudiera curar y le dijera: mira, me das todo lo que tienes, yo te doy la medicina, le aseguro a usted que lo da, porque sabe que de qué le sirve el dinero si no va a tener vida. Eso es fácil de decidirlo. Cualquiera de nosotros da todo con tal de no perder la vida. Ah, bien. Y si lo que está en juego en este caso es la vida eterna, entonces deberíamos estar dispuestos a darlo todo, incluso la propia vida, que es el caso de los mártires. Lo más importante es la salvación, y no hay salvación sin cruz. Por eso la cruz es tan importante. La renuncia a sí mismo, el valorar los bienes eternos por encima de los bienes materiales. Es verdad que los bienes materiales tienen un valor y que el Señor mismo nos los ha dado, pero para que hagamos buen uso de ellos. Somos administradores, vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos ha dado. Si los bienes que nos dan sirvieran para hacer el bien y merecer el cielo, enhorabuena. Precisamente estábamos citando a San Ambrosio, que apunta eso de Santa Elena, que siendo la madre del emperador, el emperador le dio dinero para lo que ella quisiera. Lo ocupaba para ayudar a los pobres. Y ella llevaba una vida sencilla. No le interesaba coronas ni lujos, no le interesaba. Ahora lo tenemos en los altares. Es poner en práctica el Evangelio. Esto es lo que de veras vale. Entonces, a Santa Elena tenemos que agradecerle tanto porque nos ha mostrado la verdadera cruz del Señor y nos invita a descubrir nosotros en nuestra propia vida nuestra propia cruz, porque el Señor nos ha invitado que si queremos ser sus discípulos, que renunciemos a nosotros mismos, o sea, a nuestras apetencias, a nuestros excesos, a nuestros vicios tal vez, y que abracemos nuestra propia cruz. Sí, porque el Señor providencialmente nos propone una cruz a nuestra medida, cada uno. Y cada uno tiene una misión además que cumplir. Y eso va a significar cruz. Pero enhorabuena, no estamos solos. El Señor va por delante. Nadie puede decir: pero mira lo que me ha tocado a mí. Yo ya no puedo caminar, me han descubierto esta enfermedad, estoy paralizado el resto de mi vida, tengo que estar en esta silla de ruedas o en esta cama. El médico dice que ya perdí la vista, que ya nunca voy a volver a ver. Y mira, y entonces me lamento y me quejo. No, es que tenemos que ver a Cristo. Cristo va por delante, Él lleva su cruz, y la cruz del Señor es muy pesada.
le ha hecho caer 3 veces y ha muerto clavado en ella. Y por nuestros pecados, no por los suyos, que en absoluto no tiene ningún pecado ni ningún asomo de pecado. Es el Santo, el Santísimo, pero que asumió nuestra condición y pagó el precio de nuestra salvación muriendo en la cruz. A precio de su sangre nos ha salvado. Este es el misterio. Les invito, amadísimos hermanos, a que ojalá continuamente fijemos la mirada en la cruz, en Cristo crucificado. Y nos vamos a sentir fortalecidos, cualquiera que sea nuestra situación, por grave que nos parezca, nos vamos a sentir fortalecidos. Cristo por primero ha llevado la cruz, y de qué manera ha abrazado su cruz. Y con sus llagas, como dice el profeta Isaías, lo dijo mucho antes que sucediera, por sus llagas nos ha salvado. Entonces, el mensaje es claro. Bendita Santa Elena, que descubrió la cruz, nos ha dado la cruz de nuestro Señor Jesús, y que también lo puso en práctica, nos dio el ejemplo. Ahora nos toca a nosotros, amadísimos. Termino diciéndoles esto, con todo cariño, con todo afecto, que nuestra vida es muy breve en verdad. A veces nos parece que tenemos el mundo en las manos, porque somos jóvenes, tenemos salud, etc. Sí, pero cuando menos esperamos, un parpadeo, y ya somos mayores, ya somos ancianos, ya estamos enfermos, etc. La vida es muy breve. Entonces, si es así, si nuestro paso por la vida es fugaz, tiene que ser una vida bien vivida. Y eso no es con los excesos, con los vicios, con el desenfreno, sino todo lo contrario. Bien vivir es vivir en Cristo, poner en práctica el Evangelio, vivir en su gracia. Y entonces sí, vamos a ver cómo encadena los milagros del Señor ya en esta vida, y después la vida eterna. El mensaje de la cruz es el mensaje de sabiduría, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1. Necedad para los paganos, para los malos, pero para los buenos es la gran sabiduría, es la salvación. Que el Señor nos ayude, amadísimos, a vivir de esta manera, a poner en práctica el Evangelio, y que por su Santa Cruz todos seamos salvados. Amén.